Hola amigos, soy el gato Creepy y hoy les contaré una creepy que los hará cagarse del miedo. Adelante la creepy que se llama. Todo comenzó en la superficie, bajo un cielo despejado y un mar que parecía de cristal. A bordo del barco de investigación Nautilus, nos preparamos para lo que debía ser el viaje científico más importante de nuestra vida. Éramos 5 personas: el capitán Olaf, la doctora Elena, el ingeniero Javi, la teniente Kira y yo. Nuestra nave, el sumergible El Vigía, estaba lista para descender hasta la fosa de las Marianas, el punto más bajo conocido de la Tierra, situado a 11.034 metros de profundidad. Creíamos saber lo que encontraríamos: oscuridad, frío y quizás algunas formas de vida extrañas y simples. Estábamos muy equivocados. Cuando nos soltaron y comenzamos a descender, el sol brillaba sobre nosotros, iluminando el agua de un azul turquesa cristalino. Los primeros metros fueron un espectáculo maravilloso. A los 50 metros de profundidad, aún bajo la luz del sol, encendimos las cámaras y quedamos maravillados. Vimos bancos de peces de colores brillantes, amarillos, azules y naranjas, que nadaban en perfecta armonía alrededor de formaciones rocosas, cubiertas de corales suaves que se mecían con la corriente. Fue como mirar un jardín infinito y vivo. La doctora Elena no paraba de señalar las pantallas, emocionada. Miren ahí. Es una medusa de la especie Casiopea, con tonos rosados y violáceos que brillan con su propia luz. Y mire esos corales, parecen hechos de hilos de plata y oro. El agua era transparente, y durante un buen rato, el miedo era algo impensable. El océano nos mostraba su cara más dulce y hermosa. A los 100 metros, el azul se oscureció un poco, pero la vida seguía siendo deslumbrante. Vimos rayas gigantes que planeaban por el fondo como alfombras vivas de terciopelo oscuro, decoradas con patrones de puntos blancos que parecían estrellas. También pasaron cerca de nosotros varios ejemplares de atunes, nadando con una elegancia y una fuerza que quitaban el aliento, sus cuerpos plateados reflejando nuestras luces como espejos en movimiento. «Es increíble», susurró Elena. «Parece imposible que tanta belleza exista bajo la superficie de todo el mundo». A los 300 metros, el color del agua se volvió índigo profundo, pero la naturaleza tenía más sorpresas preparadas. Aquí, donde la luz del sol empieza a fallar, comenzamos a ver la bioluminiscencia en todo su esplendor. Cada movimiento nuestro hacía que miles de organismos diminutos brillaran en tonos azul eléctrico y verde esmeralda, dejando tras de nosotros una estela de fuego líquido. Vimos calamares de cristal, cuerpos casi totalmente transparentes donde solo se distinguían sus órganos y ojos, flotando como fantasmas etéreos y delicados. Parecían frágiles, como hechos de vidrio o burbujas de jabón. Y al cruzar los 600 metros, entramos en la noche eterna. Apagamos las luces principales por un momento y el espectáculo fue sobrecogedor. El agua estaba llena de destellos, luces parpadeantes de todos los colores, como si estuviéramos viajando a través de una galaxia invertida. Vimos peces con luces que parecían joyas incrustadas en su cuerpo, medusas largas y delgadas que parecían cintas de colores arcoíris flotando en el vacío. «Miren eso», exclamó Javi señalando una pantalla. «Es un sifónoforo gigante. Parece una cuerda hecha de luz, de colores rojo y azul, extendiéndose por metros y metros, tan hermoso que duele mirarlo». Fue entonces, justo mientras admirábamos esa maravilla, cuando todo cambió. Bajamos otros metros. Cuando el marcador indicó 1200 metros, los sensores de movimiento empezaron a zumbar. Dirigimos todos los haces de luz hacia donde indicaba el sonar. Pero antes de ver lo malo, nuestros ojos se posaron en algo increíble justo enfrente nuestro. Un bosque de corales negros, altos y ramificados, que crecían en una pared submarina, intercalados con esponjas de un rojo intenso y brillante, como si alguien hubiera pintado las rocas con sangre de rubí. Era un paisaje majestuoso, silencioso y mágico. Pero entonces, la oscuridad se rompió. Salió de las sombras como un fantasma. Primero apareció la aleta dorsal, alta y triangular. Luego, el resto del cuerpo se deslizó lentamente hacia nuestro campo de visión. El láser marcó 25 metros de largo. Era el tiburón. Su piel era gris pizarra, con cicatrices que rompían la armonía de su forma perfecta. Nos miró con ojos fríos y, tras unos segundos eternos, dio media vuelta y bajó, dejándonos temblando, pero rodeados aún de aquel jardín de corales oscuros que, aunque hermoso, ahora nos parecía un escenario siniestro. Pasaron las horas. Atravesamos la zona de los 2000 metros. Aquí, la presión ya era inmensa y el casco crujía.
Pero incluso aquí, en la inmensidad oscura, la vida encontraba la forma de ser espectacular. Vimos una mancha de color que parecía imposible en tanta profundidad. Eran anémonas gigantes, con tentáculos largos y ondulantes de color púrpura y dorado, que bailaban suavemente con corrientes que nosotros apenas podíamos sentir. Entre ellas, pequeños cangrejos de colores vivos, naranjas y azules, se movían con agilidad, creando una imagen tan bella que parecía un sueño. Pero la belleza se interrumpió bruscamente. Levanté la vista y, a través de la cúpula superior, lo vi. Estaba sobre nosotros, pegado casi al techo de nuestro campo de luz. El tiburón comenzó a nadar en círculos, golpeándonos con su cuerpo masivo. Mientras luchábamos por recuperar el control, yo miraba por la ventana. El monstruo gris y oscuro contrastaba violentamente con los tonos púrpuras y dorados de las anémonas que quedaban atrás, una belleza inocente que no sabía el peligro que acababa de pasar por encima de ellas. Profundidad 3100 metros, dijo Javi. Zona de cañones submarinos. El terreno era accidentado, y al iluminar las paredes de las montañas submarinas, contuvimos la respiración. Las rocas estaban cubiertas de esponjas de mar de todos los colores imaginables. Amarillo limón, azul cielo, naranja fuego y blanco nieve. Parecían esculturas vivientes, y entre ellas, estrellas de mar de formas extrañas, algunas con más de 10 brazos, de colores rojo sangre y verde esmeralda, se aferraban a las piedras. Era un museo de arte natural, inmenso y desolado, pero hermoso. Esta vez el tiburón no vino de frente. Surgió del fondo, levantando una nube de barro que cubrió y ensució toda esa belleza, convirtiendo el agua clara y llena de color en un remolino gris y sucio. Nos golpeó, nos empujó contra las rocas donde crecían aquellas esponjas coloridas, y tuvimos miedo de destrozar ese paraíso con nuestros daños. Cuando se fue, el agua se aclaró lentamente y vimos que parte de aquellas maravillas habían quedado destruidas por el paso de la bestia. Seguimos bajando. 4000. 4200. 4500 metros. Aquí, el entorno cambiaba, pero la naturaleza seguía sorprendiéndonos. Vimos campos gigantes de crinoideos, criaturas que parecían flores hechas de plumas finas y delicadas, de colores marrones y dorados, que se mecían en el fondo arenoso. Parecía como si estuviéramos flotando sobre un prado infinito en plena oscuridad. Pero el tiburón seguía ahí, acechando, rompiendo esa paz. Jugaba con nuestra movilidad, apareciendo y desapareciendo, una sombra oscura y ruidosa que perturbaba la calma de aquel paisaje silencioso y hermoso. Cada vez que se marchaba, volvíamos a mirar los prados de crinoideos, buscando consuelo en su quietud, intentando no pensar en que estábamos siendo conducidos hacia algo peor. 6200 metros. Estamos en la zona abisal. Aquí el terreno era una inmensa llanura de lodo negro, pero incluso en esa aparente desolación, había vida fascinante y hermosa. Vimos peces de cuerpo alargado y elegante, de colores pálidos y plateados que brillaban con luz propia, deslizándose suavemente sobre el fondo. Encontramos también pepinos de mar gigantes, que parecían criaturas de otro planeta, con formas extrañas y texturas suaves, de tonos rosados y crema, moviéndose lentamente en grupos, como rebaños en una sabana oscura. Y en medio de esa inmensidad tranquila y extrañamente bella, apareció él. El tiburón vino directo hacia nosotros, una mancha oscura que crecía rápidamente, rompiendo la armonía visual de aquel mundo pálido y suave. Embistió con furia, demostrando su fuerza, y se marchó dejándonos heridos, rodeados de aquellas criaturas inocentes que ni siquiera se habían inmutado ante su presencia, pues no conocían el peligro. Atravesamos los 8000, luego los 9000. La presión era aterradora. Pero al iluminar las paredes de las fallas geológicas que íbamos pasando, descubrimos un mundo que nadie había visto nunca. Cerca de fuentes hidrotermales, el agua se teñía de colores químicos pero hermosos, y alrededor de estas chimeneas negras, crecían gusanos tubícolas, con cuerpos blancos y cabezas de un rojo brillante intenso, que parecían plumas o flores exóticas sacadas de un jardín fantástico. Vivían en el calor y el veneno, y aún así eran hermosos y resistentes. Pero el tiburón nos siguió hasta allí. A los 9500 metros, apareció de nuevo, nadando junto a nosotros, una sombra gris frente a los rojos y blancos brillantes de la vida en las chimeneas. Nos acompañó durante 20 minutos, una escolta macabra que nos alejaba de ese oasis de color y vida, llevándonos hacia lo desconocido. Llegamos a lo que la ciencia decía que era el suelo del océano, 11.034 metros. Pero al mirar hacia abajo, vimos que el terreno terminaba en un acantilado gigantesco, una grieta que descendía aún más. Al asomarnos, quedamos boquiabiertos a pesar del miedo.
En las paredes de esta grieta, que bajaba hacia lo desconocido, crecían colonias de organismos que emitían una luz azul y verde suave, pintando la roca oscura con manchas luminosas que parecían constelaciones reflejadas. Era el lugar más oscuro y profundo jamás visto, y sin embargo, era visualmente deslumbrante, un abismo iluminado por vida propia. Pero el tiburón nos siguió hasta allí. Salió de la grieta, ascendiendo como una montaña, oscuro y terrible frente a la luz suave y colorida de las paredes. Vino directo a matar, acelerando hacia nosotros, la boca abierta, dispuesto a destruir todo lo que encontrara a su paso, belleza y nave incluidas. Fue entonces cuando el mundo se rompió. De la oscuridad más profunda surgió algo nuevo. El agua se movió violentamente, levantando nubes de sedimento que ocultaron las luces hermosas de la pared. El tiburón gigante, el monstruo de 25 metros que nos había aterrorizado, se detuvo en seco, lleno de pánico, y huyó despavorido hacia arriba, pasando de nuevo frente a los paisajes hermosos que habíamos recorrido, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse. Y entonces, lo vimos. Emergió de la oscuridad. Una criatura colosal, negra y rugosa, de proporciones imposibles. Pasó junto a nosotros, persiguiendo al tiburón, una fuerza de la naturaleza absoluta, que no conocía belleza ni piedad. Cuando todo volvió a calmarse y la nube de polvo se asentó, volvimos a ver las luces azules y verdes de la pared del abismo, brillando tranquilas y hermosas como si nada hubiera pasado. Subimos lentamente, dejando atrás ese lugar, comprendiendo para siempre una gran verdad. El océano es el lugar más hermoso del universo, un jardín infinito de luz y color, pero ese jardín está custodiado por dioses antiguos y terribles, y nosotros solo éramos intrusos afortunados de haber podido ver tanta belleza antes de escapar de tanto horror.